El día 1 de enero del 2025, la Revolución Cubana estará cumpliendo 66 años de edad. Triunfaron el 1 de enero de 1959. Estamos hablando de 3 generaciones, 4 generaciones. Si una generación 15 años, ya llevan 4 generaciones y media en el poder. Si calculamos las generaciones por 20 años, llevan 3 generaciones y cuarto en el poder. 66 años. Y eso ha creado patrones culturales, patrones ideológicos, educativos, familiares totalmente distintos. Y yo no entiendo cómo un pueblo como el de Cuba, un pueblo tan valioso, tan admirable, yo lo entiendo, pero es que es difícil decirlo. No se levanta frente a este extremo, porque después de estudiar todos los modelos ideológicos para construir eso que está ahí atrás, que se llama liderazgo responsable, o estudiar la mayoría a grandes rasgos de los modelos ideológicos, y ahora más que yo tengo la herramienta de la inteligencia artificial que la consulto para todo, para todo, para todo, la consulto y la filtro. Tengo 4 plataformas de IA, tengo Anthropic, tengo ChatGPT, tengo Gemini y tengo Llama. Yo le hago una pregunta a esta, ¡fuap! Y la tiro por allí y filtro y va. En los temas que a mí me interesan. Y salen cosas maravillosas de ahí. Ustedes verán lo que salió hoy. O el tema cubano. Entonces, yo que miro todo lo y tengo esta inteligencia artificial estudiando y analizando por mí, nada más tengo que aprender a preguntarle. Yo pregunto, ¿cuál es el mejor modelo para tener éxito social? ¿Es el capitalismo? ¿Es el socialismo? ¿Qué es? ¿Cuál es? Bueno, cuando yo estaba construyendo esto en el 2014, yo llegué a la conclusión junto a mi equipo de que lo mejor del mundo en términos de sistemas económicos y sociales es evitar los extremos y hacer una mezcla de capitalismo con socialismo, lo que tenemos en República Dominicana. Desde el punto de vista del socialismo, nosotros financiamos con 4% del PIB la educación pública básica. 4% del PIB. Eso es socialismo puro. Javier Milei, que es el otro extremo emocional de los cubanos, es Javier Milei en Argentina. ¿Qué quiere hacer Javier Milei? Eliminar la educación pública. Eliminarla y darle bono a la familia para que la familia busque el colegio que más le convenga. Ese es el otro extremo de la emocionalidad. ¿Entienden? Entonces, los extremos, el de Milei es malo y el de Maduro también. Chávez le cambia el nombre a Venezuela y le pone República Bolivariana de Venezuela, y ahora el modelo de Milei, el proyecto que se llama La Libertad Avanza, él le está poniendo nombre de que Plaza de la Libertad a las instituciones y le cambia el nombre. La misma mierda, porque son extremos emocionales. ¿Qué nos han enseñado a nosotros los nórdicos? Algunos modelos asiáticos y algunos modelos puramente occidentales en América, que lo que más funciona es mezclar el capitalismo con el socialismo. Centrarte en el medio y decir lo que yo he podido encontrar es que el capitalismo sirve para producir riqueza, pero no tiene vocación de distribuir. Y el socialismo sirve para distribuir riqueza, pero no tiene vocación de producir. ¿Qué significa? Que los cubanos tienen 66 años repartiendo pobreza, porque el socialismo sirve para repartir, pero no sirve para producir. Para producir lo que sirve es el capitalismo. Eso es la eficiencia de un modelo a su máxima expresión.
Entonces usted tiene que producir con capitalismo y distribuir con socialismo. Eso es lo que hace China. Eso es lo que hace Estados Unidos. Eso es lo que hace República Dominicana, en mayor y menor medida, con mayores y menores distorsiones. Pero República Dominicana, por eso es que la reforma aquí se cae. Y por eso es que Cuba no permite, no le hace concesiones al capitalismo. Porque cuando tú empiezas a promover una sociedad capitalista, tú tienes que ponerle impuesto a la gente. Y cuando le pone impuesto a la gente, entonces tú le estás diciendo a la gente, tú estás financiando el proceso. Y el proceso se le sale de la mano a los políticos. Eso es lo que está pasando en República Dominicana. Y eso va a pasar en China si empiezan a financiarse con estructuras fiscales como la nuestra. O lo que pasó en Chile en el 2019. Eso es lo que tiene a Boric ahí. Que empezaron a hacer recortes sociales en el gobierno de Piñera y se tiraron los tigres a la calle y empezaron a romper todo. Entonces eso es lo que Cuba no quiere. Y por eso es que Cuba prefiere repartir pobreza y que todo el mundo esté tranquilo. Si crea una clase media, hay problema. Los países que no tienen clase media no tienen problema de gobernabilidad. Le pongo el caso de Arabia Saudita y de Cuba. No tienen clase media. Ahí no hay problema. Comemos lo que hay y punto. Pero a Cuba me da pena porque Cuba tiene 66 años, señores. Un país que debe ser, que tiene todas las condiciones para ser el primer país desarrollado de América Latina. Es Cuba. América Latina no ha desarrollado ningún país. Nosotros estamos también intentándolo. Pero ahora con esta reforma que se cayó, yo lo veo difícil. Muy difícil. Los planes al 2036, de que la economía dominicana sea una economía francamente en desarrollo. El desarrollo es una vaina muy compleja. Entonces, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba el sistema eléctrico colapsó y hay riesgo de que colapsen los hospitales, las infraestructuras turísticas, las casas, en la comida dañándose en la nevera. ¿Y qué ocurre? Que Cuba se depende del petróleo que le mandaba Maduro, o que le mandaba López Obrador, o que le puede mandar Petro de Colombia, o que le puede mandar Rusia. Entonces, Rusia está en crisis con Ucrania y la OTAN. En México hay una transición. Sigue un modelo socialista, pero con un enfoque distinto de Claudia Sheinbaum. Maduro tiene un problema del diablo después que le robó las elecciones a la oposición. Entonces le han sacado la alfombra a Cuba, que siempre ha vivido sin necesidad de la caridad, por el liderazgo socialista que tiene. Entonces en Cuba tienen una crisis del diablo porque todavía ellos allá no han salido de las altas temperaturas del verano. Y hay un exceso de demanda y hay una pobreza de oferta. Y eso hizo que el sistema eléctrico colapsara. Y ahí está la gente empezando a protestar. Y las autoridades, tanto el presidente de la Unión Eléctrica de Cuba, López Valdés, como el encargado del ministro de Energía de Cuba, Olivi, y el mismo presidente Díaz-Canel, están atribuyendo el colapso del sistema eléctrico al embargo. Los últimos dos, el primero no. El encargado de la Unión Eléctrica Nacional, Alfredo López Valdés, dice que es por la escasez el problema, no por el embargo. Hay un problema eléctrico, pero entonces no es solo ahora lo que hizo fue que colapsó el sistema eléctrico, no, es que todo está colapsado en Cuba. Todo. Cosa que yo no entiendo. Porque tú tienes 11 millones de personas y tú tienes 110,000 kilómetros cuadrados. Puede ser que en Cuba no haya torre, puede ser que en Cuba no haya lujo, puede ser que en Cuba no haya extravagancia, pero en Cuba debía haber calidad de vida. Si el modelo socialista funcionara mínimamente, porque tienen
11 millones de personas en 110.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 11 millones en 48.000. Y los haitianos tienen 11 millones en 27.000. Hoy, ¿cómo es posible que nosotros estemos mejor que los cubanos? Porque nosotros tenemos un modelo híbrido ideológico de capitalismo y socialismo. Ellos tienen un modelo socialista que no funciona. Y yo, que nunca hago críticas sin propuesta, quiero decirles lo siguiente. A los cubanos, a los que viven aquí en mi país, República Dominicana, a los que están allá, que puedan ver este video. Se los digo, he ido a Cuba, me encanta Cuba, conozco Cuba y no me configuro como persona sin la influencia cultural cubana y reconozco los esfuerzos que han hecho para mantener un pueblo sano, un pueblo con una cultura deportiva, un pueblo con una cultura de compromiso social, patriótico, todo eso. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la tecnología está cambiando el mundo y Cuba no tiene tecnología. ¿Y qué pasa si tú no tienes tu proceso intensivo en tecnología? Que no te puedes aprovechar de lo que Sam Altman llama la ley de Moore para todo. Yo le pregunté a una de mis plataformas de IA, específicamente a Cloud 3.5 de Anthropic, que si nosotros podíamos diagnosticar la situación de Cuba en función de los principios de la ley de Moore para saber cuál es su diagnóstico y cómo mejorarlo. Entonces, oigan esto aquí, que yo le pregunto. Le pregunto yo a la inteligencia artificial. Hola, quiero que analice la situación actual de la infraestructura cubana, su obsolescencia y me digas si le podemos aplicar los principios de la ley de Moore, tanto al diagnóstico como a sus posibles propuestas de solución. Me dice la inteligencia artificial. Analizaré la situación de la infraestructura cubana y evaluaré la aplicabilidad de la ley de Moore desde una perspectiva económica e industrial. Yo no le hablé a ella de industria, pero mire, dice aquí, la infraestructura cubana presenta grandes desafíos. 1, obsolescencia generalizada. 2, red eléctrica con equipos que superan 30, 40 años de antigüedad. Infraestructura de transporte deteriorada, carretera, puentes, ferrocarriles, plantas industriales con tecnología de mediados del siglo pasado, sistema de agua y saneamiento que requieren modernización urgente. Características de desarrollo. Las características del desarrollo industrial cubano están limitados desde el año 1990. Depende de tecnología antigua, principalmente de la era soviética. No tiene capacidad de inversión y modernización. No invierte en investigación y desarrollo. No invierte en mantenimiento, principalmente correctivo ni preventivo. Entonces, yo le pregunto, ¿puedo inferir que si se dieran en Cuba los requerimientos más importantes de la ley de Moore para procurar la eficiencia y el bajo costo de proceso, Cuba pudiera beneficiarse de sus efectos? Me dice aquí. La ley de Moore se basa en un entorno de libre mercado con alta competencia, requiere inversión constante de I+D, necesita una cadena de suministro a nivel global integrada, depende de un ecosistema de innovación activo. Ok, que Cuba no tiene. Entonces, le digo yo, puedo inferir que si se dieran esos requerimientos en Cuba, pudiera beneficiarse Cuba de los efectos de la ley de Moore. Esta es una medida correctiva de control de calidad de respuesta, como PROMPTS. Y me dice, sí, teóricamente, si Cuba puede establecer las condiciones fundamentales, podría beneficiarse de los efectos de la ley de Moore, aunque con algunas consideraciones importantes. Puede acelerar el proceso en la adhesión de tecnología más eficiente, puede reducir progresivamente los costos en procesos industriales, puede mejorar exponencialmente la capacidad productiva, puede modernizar de manera acelerada la obsoleta infraestructura.
pero para lograrlo necesita integrarse al mercado global, tener un marco legal que proteja la inversión extranjera, un ecosistema de innovación robusto, acceso a capital internacional. El proceso no sería de resultado inmediato, necesita una transición gradual. Existiría un periodo de catch-up tecnológico. Se necesitaría desarrollar capital humano especializado. Hay ejemplos donde esto ha dado resultados. Esto es increíble, señores, lo que yo estoy leyendo aquí. Vietnam transformó su economía gradualmente manteniendo el control del Estado. Ve que no tienen que hacer cambios radicales. China creó zonas económicas especiales antes de abrir su economía. Estonia realizó transformaciones digitales aceleradas en la posera soviética. Eso que yo estoy hablando aquí, señores, me dio 3 ejemplos, sin yo pedírselo. Me da 3 ejemplos de países que eran socialistas radicales, Estonia, Vietnam y China, y me dice cómo hicieron la transición y ahora son modelos económicos y sociales en el mundo. China, Vietnam, Estonia. Coño, los cubanos pueden, viejo. Los cubanos pueden. Y no hay que rebelarse, no hay que intentar un golpe de Estado. No. Los golpes de Estado generan guerras civiles y no. Hay que simplemente empezar a decirle al gobierno cubano que la tecnología es una nueva ideología. Y esos cubanos que estaban aislados en el mundo y que yo sigo por YouTube, ahora pueden mostrarle al mundo el interior de Cuba gracias a la internet y gracias a YouTube y a plataformas como TikTok o como Instagram, como Facebook, están conectados. El gobierno cubano le tiene miedo innecesario a la tecnología. Y en la tecnología está la salvación del modelo cubano. Si ellos quieren avanzar sin sacrificar sus valores ideológicos, que los tienen. Yo vi un informe de la UNICEF diciendo que Cuba es el mejor país del mundo para desarrollar un niño. Oigan lo que yo estoy diciendo, porque no me quiero situar en los extremos ni de Milei ni de Maduro. Cuba está en el extremo del madurismo, en el extremo del fidelismo, en el extremo del socialismo emocional. Y cada día se está deteriorando más eso. Y antes de que se produzca una guerra civil ahí adentro y se pierdan los valores que la revolución ha conquistado, porque los tiene, yo creo que en vez de hacer una revolución, debe haber un proceso interno de innovación constante. Aprovechar los valores, las oportunidades que la tecnología está poniendo en manos de la humanidad moderna, como esta sugerencia que la inteligencia artificial pone sobre la mesa para que los cubanos salgan de sus crisis. Señores, yo lo dejo con lo siguiente. ¿Cómo es posible, viejo? ¿Cómo es posible que una isla, igual que República Dominicana, oigan lo que yo les voy a decir, expuesta a los rayos del sol el año entero, no tenga, coño, una generación eléctrica basada en energía fotovoltaica del sol? O sea, Cuba debería ser un modelo mundial de paneles solares. Coño, porque los paneles solares son energía, señores. Después de una inversión inicial, eso es energía gratis. Yo tengo paneles solares en mi casa y eso es la mejor inversión que yo he hecho. Coño, ¿ustedes creen que es justo que Cuba esté dependiendo de que otros países les regalen chorritos de petróleo? Con la energía disponible del sol y con su vínculo con China. China es el principal proveedor de paneles solares del planeta. Coño, ¿ustedes creen que en Cuba debería haber apagones? No. Eso no es justo. Eso no es justo. Los paneles solares se eficientizan cada día más. Cada día más. Entonces no es solamente cuestión de pobreza material, también el problema está aquí. Y yo insisto, Cuba está atrapado en un modelo de socialismo emocional. Y las nuevas generaciones, sin entrar en guerra con el gobierno cubano, las nuevas generaciones de cubanos pueden empezar a mostrarle todas estas cosas que nosotros hemos propuesto aquí en este video.